Bienvenidos, y el día de hoy, como les dije en el video pasado, vamos a hablar sobre el nombre y lo que implica en nuestro ser. Pero antes que nada, pues te agradezco que estés aquí, que te hayas entusiasmado por continuar con esta información y vamos juntando un poquito de todo, porque ¿qué crees? No todo el tiempo somos una persona, una profesión, un familiar, un amigo, un ser querido o el villano de la historia para alguien, sino que somos todo el conjunto a la vez, ¿no? No me puedo quitar un brazo, no me puedo quitar el cuello, no me puedo quitar la cabeza, todo complementa mi cuerpo. Y si en algún momento pierdo alguna parte de mi cuerpo, ¿por qué tendría que perderla? Ahí está el pequeño tesoro a descubrir. Pero el día de hoy, hablamos del nombre. ¿Y por qué es importante que el nombre que te pusieron, ese que viene en tu acta de nacimiento, en tu identificación, el que te registraron en la tierra, por qué tiene remembranza o por qué es tan importante para ti, para tu familia? ¿Qué tiene que ver con ese árbol familiar? Bueno, antes que nada, el nombre es una forma de identificarte, ¿no? Es una forma de saber que ese ser humano tiene una particularidad, que en esa familia se le identificó de esa manera. Imagínate que tuvieras un gemelo y sean de esos gemelos que son idénticos, que es difícil identificar o separar uno de otro, ¿no? ¿Cuál importante es ese nombre? Que a final de cuentas, aunque tengan las mismas características físicas, pero va a marcar diferencias, ¿no? A lo mejor de personalidad, de interés, pero también de cómo se desarrolle su historia y del impacto, ¿no? Que pueda tener ese nombre en su vibración, porque acuérdense que todos somos frecuencia. Y pues en base a esa frecuencia es con la que nosotros nos estamos comunicando constantemente con la Tierra. Bueno, entonces, ¿el nombre qué viene a ser? Pues algo que forma parte de ti, algo que te da como una característica, algo que te da una particularidad, te ayuda a esa individualidad. Si bien formas parte de ese clan familiar o eres miembro de ese grupo de familia, te da una identidad, ¿no? Te da una particularidad. Y si te vas a revisar como la importancia del nombre antes, pues está desde las tribus, ¿no? Desde cómo ponían el nombre de acuerdo a sus creencias, de acuerdo a lo que estaban viviendo o a lo que necesitaban, ¿no? Y también quién marcaba el nombre, el más viejo de ese grupo o el más nuevo. ¿Qué era lo que marcaba? ¿Se referenciaban por algún evento en específico o algo que vivieron? Eso es en el pasado, pero también cómo fue evolucionando esta parte del nombre, ¿no? Si a lo mejor tú tenías un nombre por el día que naciste, por alguna característica particular que sucedió en ese día o algún evento que llamó la atención de la persona que ponía los nombres en esa tribu. Después, cuando fue evolucionando hacia la sociedad, pues también hubo algunos cambios, ¿no? Que a lo mejor el nombre ya no solamente se componía por esa particularidad, sino también por el grupo. Entonces a lo mejor puede venir un poquito ahí que surge el apellido. Pero antes de que fuera el apellido, a lo mejor era de la región donde venían o las características que conformaba esa comunidad o el nuevo inicio a donde llegaban y que se cambiaban un poquito para diferenciarse, o entre familias ya que habían crecido entre comunidad, cómo diferenciaban cada familia, qué es lo que iba mejorando o qué es lo que iba destacando en su ser. Entonces todo eso va evolucionando. O también, por ejemplo, cuando hay la unión entre personas, pero qué tal que no se mantiene el apellido de algunas de ellas, sino que sobresale uno. ¿Qué nos estará dando de información ahí? ¿Por qué centrarse en un solo aspecto de la familia? ¿Por qué solo enfocarse en un aspecto de esa dualidad? ¿Dónde queda la otra parte, no? Si solo se refiere a la dualidad masculina, ¿dónde queda la femenina? ¿Qué pasó en esa historia que de repente
el femenino se tuvo que ocultar. O al revés, ¿no? Que el femenino sobresale y el masculino se suma a ese género de información. No estamos hablando de en cuestión de cuerpo, de preferencia, sino más bien es en la esencia, esa esencia femenina porque se oculta o esa esencia masculina porque se oculta y tiene que destacar la otra. ¿Qué vino a enseñar? O por ejemplo, cuando cambiaban de país, también el impacto que venía desde la otra región a esta nueva. Y todo lo que vinieron a hacer las mezclas, que lo caracterizaba, o el posicionamiento de ambos, ¿no? O antes, por ejemplo, en el pasado que decían, fulanita de tal, esposa de, ¿no? Y eso ya ha cambiado, se quitó el famoso de fulano, ya no es esa pertenencia, ya estamos como en una igualdad, pero ¿por qué tuvo que evolucionar así? Pues entonces si tú revisas cada aspecto de los nombres en tu familia, pues puedes encontrar esa historia. Pero ¿qué crees? También cuando tú decides bajar a esta tierra y decides a vivir esta experiencia, dices, bueno, yo voy a unirme a este grupo de almas o este grupo de energía o este grupo de seres que están habitando la tierra, tú ya traes un plan, ¿no? Entonces tú traes tu propia misión individual, pero también tienes una de pertenencia a tu familia. Entonces llegas y tocas la puerta y dices, oye, yo veo que este grupo está en el plan que yo quiero desarrollar o tiene las herramientas que yo necesito para llegar a desarrollar mi propio plan en la tierra. ¿Me permiten participar? Y entonces a lo mejor sí te dan la bienvenida, claro que te la dieron porque estás aquí en este plano, y entonces te dicen sí, pero necesitas llevar estos rasgos, y entonces ahí es cuando entra, por ejemplo, que tengas el nombre del abuelo, o el de la abuela, o del tío, o tengas un nombre muy en específico que no había resonado en tu familia, pero cuando buscas en la historia pues era de a lo mejor del bisabuelo, del tatarabuelo, si llegas a tener como toda esa información, ¿no? O es un nombre que se hereda generación tras generación, pero es solamente para el primogénito, nadie más en el clan lo lleva, o es alguien de que hubo un fallecimiento y después hubo un nacimiento y en honor a ese fallecimiento te pusieron el nombre. Entonces ves cómo se va configurando la información, repercusiones, ventajas. Bueno, vamos a hablar un poquito de esto más adelante, pero quiero que te des cuenta un poquito de todo lo que abarca, que el nombre no solamente tiene esa carga familiar por pertenecer al clan, también tiene esa carga global, o aquellos nombres en específico que hablan sobre una vida difícil o aquellos personajes que le dieron un foco o una importancia a ese nombre y empieza a salir la información, ¿no? Y entonces a veces ves que por oleadas hay nombres que se repiten o que tienen como pues digamos fama o importancia que los estén llamando constantemente, ¿no? Y nombres que dices, ay, es un nombre como muy clásico que no pasa en las épocas o muy característico de cierta temporada que dices, mira, pues sí, te llamas o tienes este nombre, lo puedes ubicar en el espacio y en el tiempo también, ¿no? Y no solamente el nombre, sino también el apellido. ¿Qué fuerza tiene el apellido ahí? ¿Qué importancia tiene? Si ya te hablaba de identificar las tribus, o identificar el clan, o identificar la familia, también ese sentido de pertenencia, o ese sentido de formar parte de, pero antes también el apellido te daba ventajas cuando se iba empezando a desarrollar la civilización, a lo mejor ventajas en el aspecto de adquirir ciertos productos antes o de algún préstamo o alguna extensión o facilitar las relaciones o también el interés, ¿no? De con quién te comunicas, con quién te llevas, si tiene algún rango, que también vemos que en la historia después fueron creciendo los clanes, la comunidad, y entonces ya era tiempo de distinguir, y entonces aparecen a lo mejor
los títulos nobiliarios, ¿no? Y en esa parte en específico donde se genera todo este movimiento en la antigüedad, que todavía deja rastros, ¿no? Por ahí en ese código telefónico 44, cómo está organizada esa asignatura de los nombres. Está por rangos, quienes tienen derecho a ciertos niveles. Y qué importante o qué importancia juega el apellido en esa línea que se va desglosando. Te recuerda más allá a un impacto más grande de ese árbol familiar, a un impacto de un árbol de comunidad o un árbol de una ciudad. ¿Por qué tendrían que existir esos roles si hablábamos de, por ejemplo, reyes o reinas, príncipes, princesas? ¿Por qué tendrían que llegar a esos rangos para distinguirse? ¿Por qué evolucionó la información a ese nivel? Después eso se llevó a los títulos en las profesiones, ¿no? Como que hubo ese cambio en el cual ya no era el título nobiliario, pero ahora es el de la profesión. ¿Por qué tenemos que sentir que se nos está reconociendo por eso? ¿Por qué se nos reconoce por ese título o esa evolución del apellido? ¿Por qué se reconoce a la gente por su apellido? ¿Por qué se reconoce con el nombre? ¿Qué importancia tiene el apellido en esa información que nos está dando? A veces hablamos de la parte energética, hablamos de la parte de la herencia, hablamos aparte de el camino espiritual, hablamos de la parte de formar como miembro activo en esa familia. Y cuántas historias vemos de gente que dice, no, yo no me identifico con ese nombre, ese apellido, me cambio el nombre. También qué impacto trae ese cambio, ¿no? O que no te reconoces en las actividades que lleva a cabo para la economía, tu familia, pero haces como todo ese cambio, ¿no? Y hasta te inventas otro nuevo nombre, un nuevo apellido, una nueva identificación. ¿Por qué tendrías que hacer esa separación a través del nombre? ¿Por qué tendrías que hacer esos cambios en específico? ¿Te ha llamado la atención buscar esta información? O tal vez sea la primera vez que escuchas sobre esto y por resonancia estás llegando a este video. Bueno, pues vamos a averiguarlo. Y también para abrir la información, pues qué mejor herramienta que estamos utilizando en estos últimos videos, que es la lógica global convergente. Y vamos a ver los números de esta información que nos está abriendo el día de hoy sobre el nombre. ¿Por qué sería importante reconocer el nombre, reconocer nuestro apellido? Y pues vamos a ello. Bueno, pues para empezar, los números de nombre, ya sabemos que cambiamos las letras de acuerdo al número en que está en el abecedario de la lengua en español. Hasta ahorita la información de la lógica está en el español, y si se abre para otro idioma, pues veremos sus acomodos, pero hasta ahorita está en el español. Entonces, nombre nos da un 69, es la suma de todas sus letras, ¿no? Y su lupa es 83.49. Entonces, de entrada el nombre me está hablando de una paradoja. También paradoja en sus números suma 69. Entonces, es un reto, ¿no? Es un desafío. ¿Qué implicaciones tiene el nombre en tu vida? ¿Te has preguntado? Porque a veces sientes que te cuesta más realizar algunas cosas, o qué carga, qué sufrimiento traes ahí arrastrando, o qué información de ese nombre sientes como peso. No es que lo sea, pero a lo mejor todavía no eres consciente y lo estás jalando como ese peso, ¿no? De gente que tú dices, ay, pues tiene nombre de santo. ¿Qué implicaciones tiene que tenga nombre de santo? Ya ciertas características te están dando. O que tenga el nombre de la abuela. Entonces, ¿por qué siento esa conexión con este familiar? ¿O por qué me retumba tanto la historia de este familiar? Me he preguntado qué fue lo que vivió
y si en algún aspecto yo lo estoy repitiendo o siento que lo estoy reparando, como hablábamos en el árbol familiar. ¿Qué posición tengo respecto a ese nombre? ¿Es un nombre que tiene peso en mi familia? Como decía, que se viene de generación en generación. Y también algo que me llamó la atención, cuando abrimos la lupa, que es multiplicado este número por 1.21, que nos permite, acuérdense, en el plano, subirnos un escalón, irnos desde el plano 2 a ver al 1 y ver más información, ¿no? Entonces nos habla de este 83, que de entrada el 8 pues me habla del movimiento en la percepción. Pero ¿dónde va a impactar ese movimiento? ¿De dónde me percibo? ¿Cómo estoy percibiendo? Pues en el diseño o en el programa que yo traiga para cumplir mi propósito, o mi propósito impactando en el diseño que ya traigo, que estoy manejando, para percibirme de otra manera. Te sientes limitado, te sientes a lo mejor contenido, será por parte de las características que tienes sobre ese nombre, o será por la idea, el peso que tiene ese apellido en ti, o la idea que tú te has creado respecto a ese apellido o esa historia de ti en tu familia. Precisamente ahorita que estaba leyendo un curso de milagros, en la información que estaba leyendo habla de: no hay razón por la que no se haga presente un milagro en tu realidad. Si no es que tengas que pasar por situaciones difíciles para que se haga presente, sino simplemente decidir verlo, decidir aceptarlo, porque ya se hace presente, ¿no? O sea, el milagro tiene todas las características para presentarse como milagro, no tiene ningún obstáculo, porque si tuviera un obstáculo no sería un milagro. Entonces también, si tú tienes todas las características para hacer una manera, ¿por qué tu nombre tendría que ser un obstáculo para que tú lo hicieras? ¿O por qué tu apellido tendría que limitarte para vivir eso que tú estás sintiendo que tienes que vivir o experimentar? Qué importante, ¿no? Que entendamos de que un nombre, un apellido, una forma de identificarme, sí me puede dar ciertas características y me puede dar cierta información, pero no me define, porque a final de cuentas, si yo estoy consciente de eso que me da o eso que me quita o siento que me restringe, pues yo ya decido cómo vivirlo, ¿no? Y ya decido para dónde irme. A lo mejor, digamos que el apellido sea, no sé, algo relacionado con la justicia, ¿no? O que en tu familia todo el tiempo ese apellido ha sido relacionado a abogados, tiene que ver con la justicia, y cada generación, al menos 1 o 2 personas de la siguiente generación son abogados, y entonces en tu generación pues la tendencia que te llama la atención de ser abogado es fuerte. Sin embargo, eso no te está condicionando a que tú tengas que ser abogado. ¿Qué tal que si en tu rama, en tu generación necesitan dar un giro, y entonces a lo mejor se van a ir por la alimentación, que sería un contraste muy grande, ¿no? Entonces tu apellido empieza a envolver otra característica, otro rasgo nuevo, y entonces tú sientes a lo mejor el compromiso de llegar a ser abogado, pero realmente no es lo que te llama la atención, y todo tu ser te mueve a irte a hacer algo sobre la alimentación. En este caso puede ser cocina, nutrición, o la elaboración de alimentos. O sea, te abre un rango de ramas, ¿no? Yo te había dicho que como cocinero, pero pues ya ahorita lo vamos ampliando. Entonces, no necesariamente de alguna manera tienes que seguir como la misma línea. Sin embargo, si tú revisas esa herencia o si tú revisas esa línea, tú ya tienes las cualidades para poder seguir esa rama de abogacía, pero no es lo que necesita el árbol. Por eso tienes ese impulso de ir a buscar algo diferente. No significa que si tú decides ir a esa rama no vas a tener esas habilidades, ya las tienes, heredadas por generaciones, pero ya te está diciendo que es un cambio necesario.
es un cambio necesario. Entonces, ¿para qué volver a repetirlo, no? Entonces, pues puedes ir eligiendo, ¿no? O a lo mejor puedes juntarlas. Entonces, a lo mejor irte por la parte de generar alguna ley en cuestión de el consumo de alimentos. Entonces, aprovechas los recursos que ya tienes de esa información, de ese planteamiento de justicia y los aplicas a lo nuevo, ¿no? Qué importante sería como ver esa información. Ahora, el nombre pues tú no lo eliges, ese te lo elige tu familia y en específico tu mamá. Pero tu mamá ya tiene toda la información de ese árbol y el árbol indica, mira, esto es lo que necesitamos. Y para poder hacer ese mix le vamos a dar esta potencia con este nombre. Entonces tu mamá dice, mira, pues me gusta para ella este nombre. ¿O no te ha pasado que a lo mejor la mamá dice, todo el tiempo, toda mi vida dije que le iba a llamar de esta manera? O le iba a poner este nombre y cuando ya estoy embarazada y antes de dar a luz, pum, le cambio el nombre porque me gustó otro. Y se sorprende, ¿no? Ella de, pues te lo cambié en el último momento. ¿Por qué tendría que hacer ese cambio, mamá? Si todo el tiempo supo que tenías que llamarte así. Interesante, ¿no? Entonces ahí yo te invitaría a ver las diferencias en cuestión de frecuencias, en cuestión de significado de los nombres, que da uno, que aporta el otro. ¿Cuál fue ese cambio? Porque ahí hay una información para ti. ¿Cuál fue el cambio que aportó? O por ejemplo, el nombre cuando lo escriben y lo escriben de una forma diferente al general, que le cambian una letra, que le cambian a la mejor a cómo se presenta. Por ejemplo, yo tengo una tía que en lugar de ponerle María le pusieron M.A. ¿Por qué le quitaron el RIA? ¿Qué cambio importante venía ahí? Y solo dejaron el M.A. ¿Por qué solo se quedó en MA? Interesante, ¿no? ¿Por qué le quitaron el RIA? Entonces, pues empiezas a ver las frecuencias y empiezas a ver más información. O por qué se escribe Miriam con Y o con I latina, o con N o con M al final. O sea, hay variaciones del nombre y qué impacto está dando la información. Bueno, entonces por eso el nombre es una paradoja. Pero ya sabemos que las paradojas, pues, sí van a ser un desafío, pero tiene un impacto, una información ahí. Y también algo que a mí me llamó la atención, al menos en México, dentro de las leyes hay una parte que regula que se llama NOM. Entonces la NOM son reglas, pero también si yo lo veo a detalle en esa frecuencia, ¿por qué tendrá que ser una regla el nombre? ¿O porque yo encontraría reglas dentro de mi nombre? Cuando vas y buscas las características o el significado de tu nombre, ¿qué es lo que más se repite de la información que te está dando? ¿Qué es esa característica que más se revela? Y hacer conciencia, ¿eso sí lo estoy viviendo o no lo estoy viviendo? ¿Qué es lo que me llama la atención? Pero también, si lo divido en sus frecuencias, pues vemos que NOM tiene 14, 16, 13. Entonces sería el diseño oxigenando la percepción, o la percepción con un potencial para el diseño. ¿Cómo me percibo yo respecto a ese nombre? ¿Qué importancia está jugando? O también algo importante dentro de la lógica, el no, que es la parte del humano en el mapa, ¿no? En nuestro mapa, que cuando lo activamos en on, ¿qué es lo que vamos a activar en nosotros? ¿Qué activas tú cuando conectas con tu nombre? Va agarrando forma, ¿no? Bueno, pasamos al apellido. Y el apellido, su frecuencia es 76. Entonces, de entrada tenemos al 7, que es el origen, y 6 es el potencial. El origen viendo el potencial. Pero si el origen ve el potencial, ¿no sería un 9 desde su perspectiva? Entonces ya se le vuelve un propósito
Entonces esto cobra sentido, ¿no? Que antes el apellido tenía mucha fuerza, porque marcaba el propósito de la familia entera. Es que esta familia se dedica al trabajar las telas, tiene una fábrica para transformar las telas. Y entonces todos sus hijos se dedicaban a trabajar en la fábrica, pero siempre hay alguno que le va a dar el giro. Entonces cambió y le dio una nueva perspectiva. Entonces él dijo, yo no voy a dedicar a las telas, yo me voy a dedicar al arte. Entonces le dio un giro. Entonces, ¿dónde queda esa parte fuerte del origen, del potencial? Y lo cambia a un propósito diferente. Ahí se está espejeando la información, ¿no? Y también, bueno, el apellido, aparte del 76, en su lupa es 91.96. 91, el propósito en el ser. 96 viene siendo el propósito del potencial. ¿Pero qué no vuelve a ser la paradoja? Si yo lo leo del futuro, el 69, ¿no me lleva a la paradoja que me lleva el nombre? Entonces, ¿aquí qué hay oculto? ¿Por qué el nombre tendría que estar en la parte veloz del apellido? ¿Qué hacen en combinación? ¿Qué potencializan ambos? Entonces ahí es donde podemos ver más información, ¿no? ¿Por qué el apellido contiene el nombre? ¿Por qué la familia identificada por ese apellido contiene este individuo? Contiene este personaje que forma parte. Que no hablábamos que cuando ese grupo de almas tú les tocaste la puerta, te dijeron sí, pero tienes que hacer un trabajo aquí. Por eso el apellido es importante. Y más abajo, más adelante vamos a ver también por qué eso se relaciona con la tierra. Bueno, entonces ya está tomando unos aspectos, unos rasgos, y entonces en sí el apellido. Pero aquí me puedes decir el apellido materno o el paterno, y yo te diré con cuál vibras más, con cuál familia te conectas más, cuál familia es para ti el trato más fácil y cuál familia se te hace un desafío relacionarte. Y de esos desafíos que a veces nos mueven y a veces nos hacen revolucionar o a veces nos pican botones en nuestra forma de ser, ¿qué ventajas has tomado para poder convivir con ellos? O de plano te alejas. Entonces, ¿qué herramientas creaste para protegerte a ti? ¿O de qué te sientes que te debes de proteger? Impactante, ¿no? Que a lo mejor no nos hacemos conscientes de que para un lado de la balanza estamos y sin embargo ambas frecuencias están presentes. Ambas informaciones que son necesarias. Todos tenemos nuestra esencia masculina y femenina. Y en el apellido no hay diferencia. Esencia masculina y femenina. ¿Qué dones, herramientas, características nos están dando a favor y qué retos nos están poniendo por ser parte de esa familia? Y dentro de tu misma familia, con quien te estás relacionando más, desde la parte masculina o desde la parte femenina. ¿Qué estás potencializando más? ¿Qué es lo que estás desarrollando? Y también cuando hicieras algún análisis de tu familia, ver qué representa para mí formar parte de ese clan. Yo dónde me veo dentro de ese clan, y volvemos a lo que les explicaba en el video anterior del árbol familiar, dónde me posiciono, si soy el primogénito o soy el último, en la familia soy el más pequeño o soy el del medio, si estoy repitiendo mi nombre con algún miembro de la familia, y sería interesante ver la historia de ese miembro. Por ejemplo, en mi familia, a lo mejor el nombre
del abuelo que trabajó con la tierra impacta de alguna manera con el arraigo en algún punto, ¿no? Para la persona que lo lleva. O qué tal que esa persona, que a lo mejor el abuelo, su vida fue arraigada, que estuviera en un punto, que estuviera conectado con la tierra, y la otra persona le encantan los viajes, le encanta la aventura, se va a descubrir. ¿No sería que estarían en polo, o sea, en la misma línea, pero en diferentes polos, y se estuviera equilibrando? ¿O por qué todas en la familia tienen el María? ¿Por qué se repite ese nombre? ¿Quién fue María en un inicio en esa familia y qué representó? ¿O por qué esa figura? Porque a lo mejor puedes decir, no, pues ya hice la historia y no hay ninguna María. Me voy al colectivo. ¿Qué representa esa María en general para mi familia? ¿Desde dónde estoy marcando ese acercamiento? Y los apellidos también, ¿no? ¿Desde dónde este apellido surge? ¿O dónde fue el inicio? Si tuvo que ver con la colonización, a ver por qué cambió, por qué migró de tal país a tal país, qué fue la unión, qué es lo que se buscaba. Entonces tú vas conectando con eso, entonces vas tomando pues lo que te sirve, lo que no, pues lo desechas, no todo te tiene que servir. Pero sí es interesante también ver ahí desde dónde se generan las características del desarrollo familiar, si tuvo planes como de familia o de pareja o de compañero de vida o compañera, desde dónde se conectaron a través de los apellidos, cómo fueron las relaciones ahí, qué es lo que aportó cada uno. Acuérdate que si yo lo veo en pantalla grande, que en este caso es mi compañero, mi compañera, que me está reflejando todos esos desafíos que a lo mejor no puedo ver en mí, pero que tengo que vivir para seguir creciendo, para seguir evolucionando, para disfrutar de esta vida, o que me complementan o que yo le complemento. ¿Dónde está ese balance? ¿Está así o está equilibrado? ¿O está de la otra carga? ¿O está así más o menos? ¿En qué punto estoy yo? ¿Dónde me marcó la historia para la profesión que ejerzo? ¿O para el hobby que me gusta? ¿Por qué es importante practicar la equitación en mi familia, no? Si practican la equitación. ¿O por qué es importante tener mascotas de cierto estilo? ¿Por qué los perritos son importantes en mi familia? ¿Por qué llegaron las mascotas a ser parte de la familia cuando antes no se acostumbraba? ¿Qué papel jugaron estos animalitos dentro de mi familia? También de ahí puedes sacar información que te ayuda a conectar más. Bueno, en mi caso vamos a hacer el ejercicio con mi nombre. Yo tengo dos nombres, Miriam Catalina, entonces Miriam en su suma me da 64 y Catalina en su suma me da 62. Si yo sumo ambos me dan 126, que en este caso sería el potencial en el universo físico o el potencial haciendo circuitos en el ser, o el ser haciendo circuitos para acercarse a su potencial, para vivir esta experiencia. Pero también si yo lo aplicara, ¿qué importancia me da Miriam Catalina? Pues también tendría que ver desde dónde viene mi nombre, preguntar, oye mamá, ¿por qué me pusieron Miriam y Catalina? ¿Por qué dos nombres? Y también preguntarle a mi papá, oye, ¿tú qué opinabas de ese nombre? De la información que saqué, por una parte me pusieron el nombre, uno porque les gustaba a mi mamá, pero también en la familia había una Miriam, entonces la había conocido y le gustaba, ¿no? Como esa personalidad. Pero también, por otra parte, el de Catalina, aparte de que me dicen que porque sonaban bien o ¿cómo se dice? Al momento de decirlo, como que había un equilibrio, ¿no? Como que se unían. También mi papá me decía, no, pues es que fue el nombre de una supervisora que yo conocí y me gustaba como la historia, ¿no? De
de esa persona y pues me llamó la atención y lo puse. Entonces imagínate el impacto, ¿no? De también saber, de a través de conocer un tercero, cómo impactó esa historia en el nombre que yo llevo. Ok, eso me da más información. Y entonces también, ¿qué significa Miriam? Pero cuando investiguen sus nombres, no solo se dejen llevar por una sola fuente, investiguen en varias. ¿Por qué? Porque a veces las fuentes, por lo general, si es una presencia de algún tipo de religión, pues está como muy sesgado, ¿no? Pero si te vas a la historia y ves dónde han sido esos nombres impacto o las características de esas personas, pues puedes coger más información. No es que te cierres a una sola llave. Entonces, por ejemplo, en el caso de Miriam, pues claro, la información más general es que viene del hebreo, que significa también María, y también que fue hermana de alguien importante, a ver si no me equivoco, no me acuerdo, bueno, ahorita me voy a acordar, algo en la religión católica, en el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces también era parte de dar ese diálogo, contactar con la gente, que cómo vivió su vida, de dar la palabra, también eso, pero también la parte de María, de ser madre, de arropar, pero también de la parte de, pues también tener ciertas restricciones en la información en general, ¿no? Que en esa época, pues cómo se vio esa madre o esa figura de madre, ¿no? Que sufrió mucho, que tuvo que ser con ciertas características para poder llegar al matrimonio. Entonces, son ciertos impactos que si tú dices, ay no, pero pues eso que tiene que ver contigo, indirectamente en el colectivo, acuérdense que también esa información impacta en cómo nos vamos a relacionar. Por algo vivimos en sociedad. Entonces también empecé a revisar un poquito más a fondo y entonces decía, no, pues es que también tiene que ver con el mar, porque también hablaba algo como que estaba relacionado con el mar o las profundidades del mar y la conexión entre la muerte. Entonces tú dices, bueno, se escucha muy fantasioso, pero luego te acuerdas, pero también puede canalizar esta Miriam y puede ser conexión para ayudar en la etapa de duelos, y entonces te empieza a armar, ¿no? Como esas características, dices, pues entonces sí hace sentido, ¿no? O en el aspecto de Catalina, que era un hombre fuerte, que fue una reina, o que tuvo que ver en la historia de un país, o sea, y empiezas como a armar la información. Obviamente no todo va a aplicar, pero sí hay una pizca de información ahí que puede ver con tus características. Entonces, ¿qué te invito? A que no te cierres a solo una información, porque ¿qué crees? Cuando nosotros cerramos como sí o sí tiene que ser así, nos perdemos de mucha información fuera. Nos perdemos o nos limitamos en experiencias. Imagínate que te digan, tu nombre solamente te puede permitir hacer ciertas actividades o generar economía desde cierta manera, y a ti no te gusta eso. ¿Estarías condenado por esa información a no tener ingresos? Pues si tuvieras una forma de limitarte, que dijeras, pues es lo único que hay, pues tal vez sí, pero ¿qué tal? Que tú dices, yo voy a romper las reglas, voy a romper ese patrón y aún así voy a ser fructífero en ese aspecto. Entonces cambia. Entonces sí es importante que cuando hagas las revisiones de tu nombre no te cierres solamente a una información, sino que busques varias, y entonces lo que a ti te cuadre, quédate, lo que no, fuera. Sí, para que no te sean una limitante en el futuro, para que tú no te limites de vivir tu experiencia solamente por un sesgo o un aspecto de la información. No todo está dicho, hay muchas cosas todavía que podemos profundizar y ver.
Entonces, bueno, yo de mi nombre normalmente usaba el Miriam, rara vez el Catalina, pero solo ciertas personas me llaman por ese nombre y bueno, sabes que eres tú. Ahora me estoy acostumbrando a usar los dos, pero sí son aspectos que te dan, ¿no? A lo mejor me permito más a la creatividad, o a lo mejor como más a la administración por parte de Miriam, o mayor control. El Catalina es como que me da el boom del vuelo, o me permito como experimentar más cosas, o más el artístico. Entonces, pues sí, también ver esas opciones. ¿Tú con qué nombre te identificas más? ¿Cuál es el que te ha movido y en qué etapas de tu vida, ¿no? Este es el que hace más boom. Y luego, bueno, eso es por parte de mi nombre. Y también, bueno, si veo la lupa, pues Miriam está con 77.44. Entonces, pues el origen, dándole forma a mi totalidad del diseño, ¿no? Y qué fuerte, porque también esto me habla de mis frecuencias masculino y femenino, cómo las llevo, cómo las equilibro, o están totalmente desequilibradas, cuál gana más, ¿no? ¿Qué me permito vivir, mi masculinidad o me permito vivir mi feminidad, o cómo potencializo una y otra, cuál es la que me domina más? Y en Catalina pues tengo que la lupa es 75.02, entonces también esto me ayuda, porque aparte en el origen me está abriendo hacia la lógica, alineando mis circuitos. Y si me voy más, 52, pues es el código telefónico de México, ¿no? ¿Y dónde vivo? En México. Entonces hace sentido, ¿no? Que también es información. Desde Catalina la Tierra me está aportando. Existe ese impacto ahí. Entonces, pues vas alineando la información. No es que la estés encajando, simplemente es que se está viendo esa frecuencia ahí. Bueno, pues así como nosotros tenemos un nombre y un apellido, también la Tierra, nuestro planeta, tiene su apellido y su nombre. Y en este caso, planeta, pues suma 71, que es el origen del ser, y Tierra, 74, que es el origen del diseño. ¿Por qué planeta Tierra? Tendría que ambos ver con el origen, pero si te fijas, uno le va a hablar al ser y otro al diseño. ¿Qué particularidades nos ha dado la Tierra al diseño, al permitirnos experimentar esta realidad, o el diseño del ser humano en la Tierra? ¿Cómo ha sido su evolución? ¿Cómo ha sido su paso? ¿Qué cambios hemos notado tanto en el aspecto físico como en el intelectual? ¿Qué aperturas nos están dando como antenas? Y también como antenas, cuando conectamos con el origen, ¿qué información estamos también nosotros transmitiendo? ¿Qué nos llega y estamos vibrando constantemente cuando hacemos las derivaciones? ¿Qué experiencias nuevas has vivido? ¿Por qué se presenta de repente mucha información sobre el despertar espiritual? ¿Por qué se está haciendo esa conciencia sobre lo físico? ¿O por qué se está dando mayor enfoque? ¿O por qué se está viendo desde otra perspectiva nuestra linealidad? Pero también los grados de conciencia, ¿no? Si manejas como la conciencia desde el aspecto humano, o te vas con la conciencia de la Tierra. ¿Y quién maneja tu realidad? ¿Dónde vives? ¿Dónde te estás desarrollando? Entonces todo eso pues es información que nos está aportando. Y en su suma es 145, pero aquí lo importante es su lupa, que es 175.45. El 175 es referente a la función PER. ¿Qué me permito? Y 45 es el diseño lógico. ¿Me permito vivir el diseño lógico en la Tierra o me quedo en la fantasía? ¿Qué es lo que me está trayendo a la realidad? ¿Le hago caso o la ignoro? Y sigo por mi caminito
y luego me enojo porque no me salen las cosas o porque no estoy viviendo lo que yo pensaba, pero estoy viviendo de otra manera lo que yo pensaba. ¿Desde dónde estoy viendo la realidad? ¿Desde mi perspectiva o la perspectiva de la Tierra? Me conecto con la funcionalidad que ha dado la Tierra a cada cosa que la habita, a cada ser que la habita, o yo digo que de acuerdo a mis historias o de acuerdo a mi experiencia, la experiencia en la Tierra debería ser de cierta forma. ¿Desde dónde me estoy vinculando con ella? O me estoy vinculando como la hija o como la madre, o estoy permitiendo que sea mi madre, ¿no? Lo decimos, la madre tierra, o la niego. ¿Desde dónde estoy conectando? Bueno, pertenencia. ¿Qué nos da un apellido? Pues pertenencia, ¿no? Pertenencia a un grupo, a una comunidad, o pertenencia a una familia, a un núcleo. En esa pertenencia, pues, ¿qué nos va a decir? Nos da un número que es el 113, que es la percepción del contexto, y su lupa es 136.73, la percepción del potencial original en el ser. Y la herencia es 64. Si te fijas, herencia trae la misma frecuencia que Miriam. Entonces, ya sabemos que Miriam viene por herencia, traen la misma frecuencia, nos lo está diciendo la realidad. Trae la misma lupa, 77.44, pero aquí quiero que veas algo. Si la pertenencia que nos da el apellido, en este caso, que nos dice, fulanito forma parte de este grupo, dentro de la pertenencia encontramos también la herencia, aunque sea solo por fonética. Pero la información también nos dice la función me permito, que la tenencia. ¿Qué me permito tener de esta familia? Que va a ser mi herencia. Y la H, que si ves su valor es 8. Y 8 es el movimiento. Entonces, si estamos hablando de economía, ¿qué me permito en base a esa herencia que ya me dio mi familia? Reconozco el patrimonio que generaron, para qué lo utilizaron, de dónde vino, o simplemente lo abrazo pero no lo respeto, no le doy el reconocimiento a lo que se trabajó y después lo pierdo y digo, ¿por qué se me acabó tan rápido? ¿Por qué no le reconocí lo que ya se había trabajado previamente? ¿Por qué no reconocí la fuente de ingreso? ¿Por qué me cuestiono que no avanzan las cosas que quiero hacer? Y sin embargo, todo el tiempo rechazo de dónde vengo. Y lo rechazo desde un sentimiento de carencia, ¿no? A lo mejor tu familia está evolucionando de una manera que a lo mejor no hay un flujo de economía como tú quieres verlo, pero sí existe. Sí existe porque si no, no hubieran sobrevivido en esta situación. O sea, son abundantes. A lo mejor la manera en que tú quieres no, pero es abundante porque sigue viva esta familia en este plano, ¿no? Y ese árbol sigue dando frutos. Entonces, ¿de dónde me relaciono con esa pertenencia? Y la pertenencia, ojo aquí, porque yo he visto información que dicen, no, la economía solo viene del padre, no, la economía solo viene de la madre. ¿Qué crees? Viene de ambos. Viene de ambos, porque volvamos a lo mismo. Las frecuencias, tanto la masculina como la femenina, son necesarias para que conecten, para que evolucionen. Si bien la Tierra nos da las frecuencias a nosotros, nos da la información para nosotros habitarla, también la Tierra recibe la información del Sol. Y entonces sería el aspecto del Sol, el masculino, la semilla. La semilla a través de la luz, a través de los rayos, ¿no?, que llegan, a través de la frecuencia de la luz. ¿Y qué hace la Tierra? La procesa. Si bien ya obtuvo la información, ya obtuvo el potencial,
empieza a ralentizarlo, empieza a procesarlo y nos lo entrega en propósito. ¿En cómo vemos ese propósito? Cuadro por cuadro, día por día en el año. Las experiencias de cada día nos las entrega. Eso es su propósito, conectar con nosotros. Y nosotros, cuando conectamos de regreso, ¿qué es la información que estamos generando como antenas? ¿Desde dónde me conecto? Niego a mi madre tierra. Por algo se llama madre tierra. Por algo ella es la gestora de los recursos naturales, que antes le llamaban materia prima, pero no es de la prima, es materia madre, todo te lo está dando la tierra. Entonces su nombre correcto es materia madre, ¿no? ¿O de dónde viene? ¿Se la prestó otro planeta? No, esto forma, este ser, estas características son solamente de la tierra, porque ella la está generando, ella la gestionó. Ella está bajando esa información que nos está generando el origen. Entonces, ¿desde dónde tú estás haciendo esa gestión del patrimonio? ¿Solamente de la parte del patriarcado o del matriarcado? Yo vería ambos aspectos, porque una cosa es de dónde se está generando la economía y otra es cómo la administras, cómo la haces crecer o la haces decrecer, o dónde la vives. La estás viviendo desde vivir la experiencia, como les decía, desde la fase de la deuda o del haber. Todas están en la misma línea, solo que en diferente polo. Entonces, ¿cómo me estoy relacionando? Desde que lo estoy consumiendo antes y después lo estoy pagando, o primero lo pago y luego lo consumo. ¿Desde dónde me estoy relacionando? Entonces, cuando estés trabajando tu economía, toma en cuenta todo lo que es la pertenencia a esa familia. Desde dónde se generó sus ingresos, cómo los vivieron, si fue algo que tuvieron que pasar, desde dónde iba evolucionando, qué fue lo que aprendieron cuando vivieron cada aspecto, si fue una forma fácil, fue una forma complicada, y qué creencias tú tienes en base a eso, en base a esa información que ya traes de tu familia. ¿Qué creencias son las que te limitan para generar? ¿O qué creencias son las que te fortalecen para andar? ¿Cuáles son aquellas profesiones, oficios o servicios que tu familia ha llevado con el tiempo, que saben que si tú las practicas van a generar, pero que tú estás marcando un cambio para una nueva generación? También eso es importante, de tu papel que figuras en tu familia. Entonces, ¿te fijas? Tu nombre no nada más es en un aspecto individual, sino también es en un aspecto grupal, y también es un aspecto que te da características y te da retos. No te estoy diciendo que te resta o que te va a limitar, sino que te da retos, porque cuando tienes un reto hay una forma de solucionarlo, hay una forma de darle la vuelta, hay una forma de atravesarlo, una forma de vivirlo, o hay una forma de no vivirlo y hacer otra cosa. Bueno, hasta el día de hoy, o hasta aquí viene la información del nombre. Espero que te sirva. Recuerda, si tienes dudas, puedes contactarme, podemos agendar una cita para verlo a profundidad. A mí me gusta verlo tanto del aspecto de la lógica como muy técnico, pero también abrirme a la canalización y abrirme a la información que me esté llegando en ese momento, y que tú intuitivamente ya la tienes, pero a lo mejor te falta como ese empuje o ese brinquito para que la termines de abrazar, que ya sabes por dónde va, pero pues a veces nos hacemos ciegos porque no queremos ir por ese camino, porque a veces nos da miedo atravesarlo. Bueno, me puedes contactar. Recuerda, mis redes sociales, estoy como Miriam Catalina, en YouTube y Facebook, y como Miriam Catalina 157 en Instagram y TikTok. Mándame un mensaje, lo vemos y nos conectamos.
aprovechemos la tecnología que ya tenemos, esos recursos que ya nos da la Madre Tierra, ¿verdad? Y bueno, aquí está el oráculo, vamos a barajearlo. Recuerda, pregunta, la puedes hacer en tu mente, a lo mejor ya te la contestaron en la información que se dio, pero si no, pues a lo mejor la van a recalcar ahorita. Entonces sacamos y que nos dice habilidades psíquicas. Anda pues, se están despertando tus habilidades psíquicas, acéptalas. Entrega tu miedo a percibir el mundo espiritual. ¿Te ha pasado alguna experiencia que tú podrías llamar paranormal, pero como lo estás viendo desde el miedo, te limita? Pero ¿qué tal que te quieren entregar un mensaje? Entonces nada más estar atento. ¿Qué es lo que se está presentando ahí? Tu misión de vida tiene que ver con ser un canal. ¿Te ha tocado canalizar qué? Animalitos, te ha contactado gente, o a veces tienes ese sentimiento que, híjole, tengo que llamarle a alguien y le tengo que dar este mensaje y no sabes por qué, pero tienes ese sentimiento. También sería una forma en que estás canalizando, ¿no? O no sé, de repente conectas con alguien y dices, me cae súper bien, a lo mejor tú y yo tenemos que ser amigos. O te acuerdas de un sueño, ya estás un poquito más consciente y sabes que no es un sueño, que es una vida anterior, y recuerdas que conectaste con esa alma. Tiene otra forma en este plano, pero por algo lo recordaste. Atrévete a vivirlo, no te tengas miedo. Atrévete a vivir. A lo mejor estás esperando hacer un cierre, se quedó algo pendiente, que tú te pueden decir, ay, es que eso es muy energético, ya no va con la lógica, pero yo me pregunto, ¿por qué tendrás que conectar con tu vida pasada en esta vida? ¿Qué información te está entregando ahí? Es algo importante, ¿no? Y también te dice, presta mucha atención a los mensajes. ¿Te han llegado mensajes de qué? Llega un mensaje de ganaste algo, te contactó algún amigo lejano que hace mucho no tratabas, o te llega una sorpresa, una oferta laboral, o una oferta de vacaciones y estás pensando si irte de vacaciones o no. ¿O qué puede ser? Te llegó un mensajito que te dice que es un spam o que es algo que podría hacer daño. ¿Por qué te tendría que avisar la realidad que algo te está haciendo daño? ¿A qué se refiere ese mensaje? ¿En qué contexto lo recibes? ¿Qué estabas esperando? Y llegó ese mensaje. A veces nos cuesta trabajo relacionar las cosas, pero cuando te lo permites relacionar, que bajas tus resistencias a vivir la experiencia, ahí es donde ya tomas claridad del mensaje. A lo mejor ya estás disfrutando del beneficio sin darte cuenta. Bueno, vamos a ver si se abre un poquito más la información. Vamos a ver. Y dice, todo el mundo espiritual quiere hacer contacto contigo. Nosotros, tus ángeles, estamos comunicándote las respuestas a través de tus canales de percepción. Los mensajes llegan de distintas formas, a través de imágenes en tu mente, sonidos y palabras que te llegan instantáneamente, sensaciones corporales, en tus sueños y a través de señales que pueden advertir en el mundo físico. Confía en que estás percibiendo correctamente los mensajes. Si existe algún miedo a ver, nosotros podemos ayudarte a quitar ese bloqueo para que seas un canal al servicio del amor. Te pedimos aceptes la misión de compartir la información a otras personas. No corres ningún peligro al ser un canal de luz. Esta respuesta llega a ti ante la pregunta sobre tu propósito de vida. Y sobre ese aspecto de permitirte abrirte a otros, déjate platico. Cuando todavía no entraba como terapeuta, y ya tenía como un despertar porque yo lo tuve desde más chica, a veces sí sentía como un poquito de frustración porque no hallaba a quien platicarle.
lo que me pasaba por miedo a que me juzgaran de que estaba mal de mi cabeza, o que había fumado, o que me había tomado, o que me dijeran, es puro juego, ¿no? Pero lo que he descubierto es que cuando te permites conectarlo con la persona, créeme lo que a quien se lo platicas, una, es porque también lo necesita recibir ese mensaje, dos, porque está dispuesto a escuchar, y tres, si no está dispuesto a escuchar, créeme lo que en su momento te va a poner un alto y te va a decir, yo eso no lo creo, con permiso me voy. Pero era a lo mejor el último paso para que tú decidieras terminar esa relación o terminar esa amistad, porque ya no hallabas cómo salir. Entonces, no es que toda la gente se asuste. Y sí es cierto, no todo el mundo está preparado para escucharte. Pero créeme lo que cuando tú quieres hablar, todo se presta para que te puedas expresar. Yo a lo mejor a veces he tenido momentos de que me urge platicarlo y está esa amiga que dices, como que dudo platicarle, pero le empiezas a platicar y te dice, yo conecto con eso, fíjate que a mí también me pasa. Y entonces sabes que estás siendo cuidada. También cuando das los mensajes, al principio que a mí me llegaban sin saber a ciencia cierta si era el mensaje, me pasaba, por ejemplo, que me subía a un taxi y de repente sentía que le tenía que entregar la información al taxista. Y el taxista me decía, pero ¿usted cómo sabe eso? Precisamente estaba a punto de tomar una decisión. Y ya yo le decía, bueno, este es el mensaje que quieren que les llegue, pero pues la decisión usted tiene que tomarla. O sea, yo no puedo decirle qué hacer. Mi mensaje no va a decirte qué hacer, te va a abrir el camino, te va a lo mejor poner en tela de juicio lo que estabas tratando de hacer o la decisión que estabas tratando de tomar, o también te va a ayudar a que te perdones, y era lo único que necesitabas para que te pudieras perdonar. Entonces, cuando vives esas experiencias, pues al principio sí te da miedo, te da vergüenza, pero créeme lo que siempre estás siendo cuidada, y en el aspecto de que te están acompañando es bien padre, porque entonces tú te puedes expresar sin miedo. Y cuando te atreves a expresarlo sin miedo, de verdad, créeme lo que se te abren las puertas para muchas cosas. De encontrar grupos con los que eres afín, de vivir la experiencia de ser un terapeuta, o vivir la experiencia de aplicar otro tipo de información a tu vida, de no solo cerrarte a que solo se vive de una manera. Fíjate, alguna vez me pasó, y eso estaba recordando ahorita, en la etapa de cierta amistad, siempre mis amigas a veces me daban ride y yo me bajaba unas cuadras antes, pero ellas iban a un templo para pedirle a un santo, ¿no? Para encontrar pareja. Entonces ya llevaban ellas su rito y todo, pues muy respetable. Y me decían, ven Miriam, ven, vamos, sí funciona, cáele, ¿no? Y te lo platico porque a veces dices, híjole, fue mucha coincidencia, pero eso a mí no me tocaba vivirlo. Entonces resulta que, bueno, una semana, porque ellas iban cada martes en específico, ¿no? Un martes del mes iban en específico a hacer como ese rito, ¿no? Para poder conseguir pareja o compañero de vida. Entonces iban. Y entonces una de las ocasiones yo no tenía todo el tiempo, pero pues llegué. Entonces ya te decían que te vendían un librito, que unos listones, el librito trae la oración, y ya te estaban informando que si querías la imagen y todo. Bueno, pues ahí vas. Pues yo entré un día, lo compré, me tocó verlo, me tocó ver como que la imagen, y le ponían que veladoras dentro de... Y esa vez fui acompañada por mis amigas, ¿no? Y ellas también hicieron su proceso, etc. Para la segunda ocasión que yo fui, llego y ya la gente que afuera vendía como lo que tenías que hacer para el rito ya no estaba. Y entro al templo que era dedicado a este santo, y el santo ya no estaba. Y entonces se me hizo muy chistoso. Pregunté, oye, ¿qué pasó con todo el proceso que hacían? Y dijo, no, llegó a un sacerdote que era como el que tenía
pues mayor injerencia y dijo, es que aquí se está desenfocando el propósito. Entonces mandó a quitar la figura del santo, la movió a otro lugar y ya no permitió que se vendiera nada de parte de ese rito. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que hay cosas que te va a tocar vivir y otras cosas que no. Para mí la experiencia era de que a través de ese tipo de información yo no iba a llegar a vivir una experiencia así, o no me tocaba vivir esa experiencia, pero fue muy marcado de cuando estaba con mis amigas, que sí se vivió como todo, y la siguiente ocasión que me tocó ir sola ya no me tocó vivir esa experiencia, ya ni existía el santo en ese templo y ya no se daba ese rito. Entonces no significa que por eso yo no vaya a experimentar el amor en pareja o el conocer a alguien, sino significa que a través de ese canal no era. Y es de eso que te digo, que cuando estás siendo guiada, pues se abren las puertas o se cierran las que no se tienen que seguir manejando para que puedas seguir tu camino. Entonces toma lo que te sirva y lo que no, déjalo fluir. Lo que no es para ti, no es para ti, no va a pasar nada. Entonces pues aprendes de diferentes canales. Entonces si a ti te gusta algo de la metafísica, tienes curiosidad, pues adelante. ¿Qué impide que puedas accesar a esa información siendo el momento en donde hay más información disponible? Lo único consejo que te doy es, 1, que te permitas comparar información de diferentes fuentes. 2, que aquello que vibre contigo desde tu interior, que tú dices es aquí es, ahí es, no te enfoques en algo de fuera, porque a veces nos abruma el exterior, pero cuando estás centrado y que dices esto me da paz, me da tranquilidad, no abruma mi mente, ahí es esa información. Y la otra, cuestiónate siempre lo que te están diciendo, compáralo con lo que ya conoces. ¿Te hace sentido lo que te dan o sientes que te están imponiendo algo? ¿O sientes que te están llevando por un punto donde que sientes que es una orden, una obligación? Si es así, ahí no es. Porque ¿quién le dice a la tierra que tiene que hacer los árboles de cierta manera? ¿No por eso tenemos variedad de árboles en ella? ¿O quién le dice a la tierra que no se puede dar cierto tipo de especie? Y luego encuentran por ahí los científicos, ay, mira, hay una especie que sobrevive a todas estas condiciones que nosotros pensábamos que era imposible que sobreviviera a ellas. No hay un camino marcado, hay una variedad. Y a cada uno nos toca uno diferente. Entonces, pues, abrazarlo, ver ese desafío y pensar, ¿nos atrevemos a vivirlo o nos restringimos? Bueno, nos vemos en otro video. Bye bye.